¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, bienvenidos a esta masterclass. Me gustaría empezar por lanzar un mensaje de agradecimiento a todo el personal sanitario, a todo el personal de urgencias, a todas las personas transportistas, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, todas las personas que han estado y que siguen estando en primera línea. Bueno, hoy vamos a tratar el Big Data y otras tecnologías, cómo se están empleando contra el coronavirus, cómo están haciendo uso de estas tecnologías los gobiernos. Y nada, bienvenidos todos, buenas tardes a los que estáis desde España, buenos días a todos los que estáis desde Latinoamérica. Muchas gracias por invertir vuestro tiempo con nosotros. Espero que esta masterclass que voy a dar pueda aportar algo de valor al tiempo que estáis invirtiendo ahora mismo. Para todo el que sea ajeno del máster de Big Data, yo me presento, soy Juan Manuel Moreno. En lo que respecta al ámbito académico, en los últimos años tengo una carrera, un grado de sistemas de información en la Universidad de Alcalá de Henares, y en esta misma universidad también tengo un máster de Big Data y Analítica de Negocio. En lo que respecta a lo profesional, comencé mi carrera como desarrollador de aplicaciones Java dentro del sector público, concretamente para la informática del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente me fui al mundo de la investigación en la cátedra de Big Data y Analítica Predictiva Bancaria de la Universidad de Alcalá de Henares también. Hasta hace bien poco trabajaba como ingeniero de Machine Learning, por así decirlo, donde estábamos aplicando procesamiento de lenguaje natural y algoritmos de Deep Learning para la generación de chatbots en diferentes sectores, como pueden ser la banca, finanzas, salud, etcétera. Bueno, y evidentemente soy el tutor del máster de Big Data, y también anticipo que dentro de pocas semanas también voy a estar como tutor y autor del máster de Data Science que se va a lanzar dentro de poco en IMF. Entonces, sobre la sesión, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver primero una pequeña introducción sobre qué ha pasado, o sea, cómo surgió este brote en lo que a lo tecnológico respecta, y luego se puede decir que está distribuida en tres bloques principales. Primero vamos a analizar cómo se está utilizando el Big Data contra el virus u otras iniciativas en base al Big Data dentro de China. Exactamente lo mismo en Estados Unidos, es decir, he querido tomar dos gigantes tecnológicos, y luego lo mismo, es decir, cómo estamos utilizando el Big Data para frenar el virus, el COVID-19, aquí en España. Finalmente, veremos unas conclusiones breves, las referencias bibliográficas, y por supuesto tendréis un turno de preguntas al finalizar la sesión. Bueno, en lo que a la introducción respecta, me gustaría aclarar que la importancia de la tecnología, en este caso del Big Data, y es como digo ahí abajo, em, prácticamente, en parte, los primeros datos, o sea, los primeros avisos de Big Data fueron en parte gracias al propio, perdona, avisos del virus fueron en parte al Big Data, ¿no? Antes de que la OMS diera el primer aviso, la alerta de que había una nueva epidemia, un nuevo virus, el 9 de enero, una startup canadiense, Blue Dot, que se encarga de procesar informes de salud, datos sanitarios referentes a ganado, información sobre satélites meteorológicos y, muy importante, información sobre vuelos de compañías, de aerolíneas. Esta startup canadiense, como decía, el 31 de diciembre, 9 días antes de que diera la OMS el aviso de que había una nueva epidemia, ya estaba alertando de una concentración de casos en la ciudad de Wuhan, de una neumonía inusual, ¿vale? Que no tenía nada que ver con lo común. Como decía, que era muy importante la información de las aerolíneas, y es que no solamente avisó correctamente de que estaba pasando algo raro en la ciudad de Wuhan, sino que también esta empresa, ¿vale? Esta startup, se dedica a ver cómo se distribuyen las epidemias dentro del mundo. Entonces, sobre los datos de movilidad de estas aerolíneas y los diferentes papers de investigación y otros informes que se iban realizando por aquel entonces, acertó cuáles fueron las primeras ciudades en infectarse, en donde tenemos a Bangkok, Hong Kong, Tokio, Phuket, Seúl, Singapur, entre otros, aunque aparecen muchos más dentro del paper que crearon. Me parece que a mediados de enero ya tenían un paper sobre esta neumonía inusual que a día de hoy es el coronavirus o el COVID-19. Entonces, quería repetir otra vez lo que había dicho al principio, y es que la importancia de la tecnología, antes incluso de que supiéramos que había un virus, en parte gracias al Big Data,
a procesamiento del lenguaje natural, de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático, ¿vale? Estos fueron, por así decirlo, los primeros motores que dieron el aviso de que había un virus en este caso en la ciudad de Wuhan, pero que se iba a extender por todo el mundo, o al menos en los primeros compases de 2020 tendría expansión por Asia. Una vez visto un poco la parte introductoria donde ya se estaba alertando, tanto desde las autoridades como desde la tecnología, que había un nuevo virus, las medidas que ha ido tomando China, bueno, ya sabemos en general que muchas de ellas a nivel mundial son muy similares, ¿no? Confinamiento, libertad, vamos, libertad de movilidad, y etcétera. No obstante, desde hace ya muchos años, China controla de forma más restrictiva lo que es la movilidad de sus ciudadanos dentro del ámbito digital. Como tal, no existe una ley de protección de datos como las que tenemos en vigor en Occidente, o son muy diferentes a las que hay en China. Y desde hace años, las empresas de telecomunicaciones pueden recopilar datos referentes a geolocalización y, evidentemente, otros datos masivos que producen los terminales móviles en lo que es referente al mundo de las telecomunicaciones. ¿Qué se pueden hacer con estos datos o qué vienen haciendo durante hace años? Si, por ejemplo, un ciudadano chino, en este caso, ya que estamos hablando de este país, pasa 3 veces al día por un mismo concesionario de coches, es bastante probable que le llegue una oferta personalizada en forma de un anuncio de un coche que precisamente se vende en ese concesionario o, por ejemplo, oportunidades para un préstamo, etcétera. Entonces, salvando las distancias políticas, porque no queremos hablar como tal de política en esta masterclass, sino de la tecnología, de cómo el Big Data se está utilizando en esta pandemia, ¿vale? El procesamiento de datos está siendo clave dentro de la lucha del virus y dentro de China se está realizando en su gran mayoría en tiempo real con los datos de ubicación. Es decir, aquí me gustaría realizar un pequeño paréntesis y es que si el mundo se sorprendía viendo cómo en 10 o 7 días levantaban un hospital completo, lo que está haciendo ahora mismo China a nivel de arquitectura Big Data, puramente dicho, cómo está en tiempo real tratando millones y millones y millones de datos, ya que al menos los datos que he podido encontrar sobre la aplicación, que ahora más tarde hablaremos sobre ello, eran más de 500 millones de registros de esta aplicación. Esto equivale a que más de 500 millones de personas están siendo analizadas en tiempo real sus datos de ubicación y otros datos de salud, que vamos a hablar posteriormente sobre ello. Esto también es una arquitectura sin precedentes, tantas personas al mismo tiempo que se están traqueando y monitorizando sus datos de ubicación en el mundo. Entonces, gracias a estos datos de ubicación, el gobierno puede estimar con probabilidad, ¿vale? Aplicando para ello algoritmos de machine learning o de inteligencia artificial, o simplemente correlando los datos de coordenadas entre varios usuarios o ciudadanos en este caso, para ver si un individuo ha podido estar expuesto al virus o un vecindario entero o una ciudad. Entonces, para ellos lo que se está haciendo es cruzar estos datos de geolocalización. ¿Vale? Más medidas que ha estado implantando China es que, además de identificar los posibles contagios, se puede saber si un ciudadano se ha saltado la cuarentena, cómo de efectivas están siendo las medidas, por ejemplo, de confinamiento y optimizar recursos. Es decir, si ya sabemos que un ciudadano es posible, es posible que haya sido contagiado con el virus, podemos centrar nuestros recursos médicos en atender a este ciudadano, ¿vale? Y esto es posible ya que, por ejemplo, en España nosotros, dependiendo de nuestro proveedor, vamos, de la aplicación que estamos utilizando para activar sobre todo el GPS, para ver nuestros datos de geolocalización, como puede ser Google Maps, nosotros podemos acceder a esos datos de geolocalización. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de la cronología de la ubicación de una persona. El gobierno no puede acceder como tal a estos datos que sí puede acceder un usuario, pero en China, por el contrario, sí que puede acceder el gobierno, o eso es lo que afirman los medios locales de allí. Más medidas que ha estado implantando China y por lo general yo consideraría esta la medida estrella o una de las que más impacto ha tenido o que mayor éxito está teniendo, ¿vale? También está, como decía, registrando datos sobre compras de medicamentos, datos de ubicación, etcétera, muchísimos datos. Vamos a estar, aunque no diga la palabra Big Data como tal, vamos a estar hablando
constantemente sobre datos masivos, en general sobre Big Data. Esta aplicación estrella lo que trata para frenar el avance del virus y regular la movilidad de los ciudadanos chinos es a través de un código QR que va a influir en nuestra manera de poder movernos con China o de hacer que tengamos que permanecer en cuarentena. Este código QR, por lo general, la información que más se encuentra es como simplemente un código de salud, pero en otros medios ya se habla del semáforo del coronavirus o del salvoconducto digital, y ahora voy a explicar un poco en detalle por qué se llama así. ¿Vale? Se trata de una aplicación para smartphone, ¿vale? Para teléfono móvil, que genera un código QR con un color en función de si el ciudadano está sano o no. ¿Cómo realizan esto? ¿Vale? Lo primero es de explicar estos colores, típico de un semáforo, que restringe la movilidad de un ciudadano en China. Verde, un ciudadano puede moverse libremente por China, evidentemente dentro de las restricciones que imponga el gobierno allí. Si tiene el código amarillo, tras descargarse la aplicación y hacer una serie de comprobaciones, tiene que permanecer en una cuarentena de 7 días. Y en el peor de los casos, si el código es rojo, tiene que estar 2 semanas aislado en casa, como vamos, está un montón de personas en el mundo, o bueno, en su casa o en un destino que le mande el gobierno. ¿Vale? Si un ciudadano tiene el código rojo, sus contactos más cercanos, por ejemplo familiares, pasarán a tener un código amarillo. También he estado leyendo por ahí, en otras fuentes, que también si un ciudadano tiene un código rojo, parte de su vecindario, por ejemplo, hablamos de un bloque de viviendas, van a pasar a tener ese código amarillo. ¿Vale? Para obtener este código, el ciudadano primero debe descargarse una aplicación que está disponible a través de dos gigantes tecnológicos de China, que vamos a hablar ahora más tarde sobre estas dos empresas, y tiene que rellenar esta información, datos personales, donde puede ser nombre, apellidos, teléfono, ¿vale? Donde vives, el DNI o número de identificación que se tenga en China, historial de viaje de las últimas semanas, por supuesto marcar si ha estado en contacto con algún paciente de COVID-19 o con alguna persona que puede ser asintomática, ¿vale? Indicar si el ciudadano tiene algunos síntomas como fiebre o fatiga, tos, picor de garganta, etcétera. Y una vez que ha rellenado esta información, se genera un código QR con un color en función del diagnóstico de la propia aplicación. Y este código QR, como decía anteriormente, se utiliza como salvoconducto digital porque puede ser utilizado tanto en la entrada de un edificio para poder acceder a él, como por ejemplo los supermercados, cuando se ha tenido que ir a comprar en China, bueno, y evidentemente tienen que seguir haciéndolo así, en farmacias, en otros establecimientos o cuando un agente de la autoridad pues solicite esto. Esto presenta, por así decirlo, más ventajas que en España, ya que tú simplemente tienes aquí en España un salvoconducto que te permite acceder al trabajo, pero puedes ser asintomático, puedes tener algunos síntomas. Sin embargo, este código QR te va a limitar la movilidad desde el primer momento que rellenes este cuestionario esta información que te solicitan dentro de la propia aplicación, ¿vale? Las empresas que había mencionado que se han encargado de colaborar con el gobierno para poder desplegar esta aplicación que decía anteriormente, más de 500 millones de descargas he podido tener acceso a esa información, porque no se revela muy bien exactamente cuántas personas se han descargado la aplicación para este uso, que por cierto es obligatorio una vez que te lo descargas. Estas empresas son Alibaba con Alipay, por así decirlo, es el similar aquí en Europa, evidentemente en China también está disponible, a PayPal, y Tencent con WeChat, que esto de una forma, vamos, es sinónimo WeChat en China a WhatsApp en Europa, en España. Es decir, que tenían, para garantizar que todos sus ciudadanos tenían este código QR, estaban trabajando la aplicación de mensajería instantánea estrella de allí, WeChat, lo que sería WhatsApp aquí, y para hacer un símil, ya que mucha gente está utilizando Bizum, podríamos hablar de que, imaginaos que dentro de Bizum o una aplicación de banca nos obligaran a tener este código QR, porque allí con Alipay pues está muy extendido, la gente paga muchísimo. Aquí también PayPal se utiliza bastante, pero no es tan extendido ya como parece que está generando el uso de Bizum dentro de las aplicaciones
de banca. Evidentemente se ha frenado el avance del virus y se ha podido localizar mejor a las personas que podrían ser portadoras, ya que se habían cruzado, por ejemplo, con una persona infectada, pero también hay algunas contras, y es que la confidencialidad de los datos es nula, ¿vale? Los datos no son anónimos para el gobierno, es decir, estas bases de datos recogen información, eh, digamos, crítica sobre una persona. Es decir, recoge, ya habíamos dicho, su nombre, dónde vive, su teléfono móvil y, muy importante, su número de identificación. ¿Vale? Otras preguntas que se hacen los ciudadanos chinos es: cuando finalice esta pandemia, estos datos se van a borrar o el gobierno de China lo va a seguir utilizando. Y además, como ya habíamos dicho, son datos que no son anónimos. ¿Vale? Algo que también se ha reportado es que se han dado casos de falsos positivos. Por ejemplo, alguien que simplemente tenía un poco de tos o tenía cierto picor de garganta, automáticamente le daba el código rojo, la aplicación de Alipay Health Code, que es la que más se ha utilizado dentro de estas dos empresas tecnológicas. ¿Vale? Como estos falsos positivos se han detectado muchos más, y es algo que que por lo que he estado leyendo había muchas llamadas a ayuntamientos de ciudades de China quejándose de estas grandes restricciones, de por qué, si tengo pocos síntomas que no tienen quizás nada que ver con el coronavirus, tengo que estar restringiendo mi movilidad. Y este último apartado, de diferencias locales del código QR, es que es el gobierno local, ¿vale? Lo que aquí equivaldría a las comunidades autónomas, quien regula el color de cada código QR. Por ejemplo, había personas que tenían código amarillo en una ciudad de China, pero no podían viajar a otra porque allí eran código rojo. No he podido asegurarme de que esto sea del todo verdad, pero he leído en algunos medios que China se preocupó de estandarizar todas estas diferencias para que un código rojo signifique lo mismo en la ciudad, ¿vale? En Wuhan, en Shanghai o cualquier otra. No solamente han estado con este proyecto estrella del código QR, sino que además China está haciendo uso de otros usos de la tecnología que inevitablemente necesitan grandísimas cantidades de datos para poder funcionar bien, como es el ámbito de la visión artificial, del computer vision. Se están implantando circuitos de sistemas de vigilancia de cámaras equipados con software de reconocimiento facial. En la siguiente diapositiva ya os anticipo que, además de esto, también están midiendo la temperatura a través de este tipo de sistemas de vigilancia. Además de la visión computacional o de la visión artificial, se está utilizando la inteligencia artificial para diagnosticar el virus en placas pectorales de rayos X. Y aquí un ejemplo que ha dado bastante que hablar, que por ejemplo Alibaba Cloud, perdón, ha desarrollado un sistema que es capaz de identificar en 20 segundos, lo cual es muy poco tiempo, cuando el sistema recibe una radiografía de si un paciente, un ciudadano de China, está infectado por el coronavirus o no, con una precisión del 96%. Estoy seguro que esto ha ido a más, no son 96, sino que serán 97 o 98. Y evidentemente el tiempo aquí es crítico. Si de forma masiva podemos estar sabiendo eh, cuántas personas están infectadas en base a una radiografía, en muy poco tiempo, mucho mejor. Y además también, esto ya es una opinión personal, ese 96% dice bastante del sistema que han creado, porque lo más probable, dado que no existe, que por aquel entonces, cuando lo estuvieron diseñando, no existirían datasets con un montón de radiografías sobre pacientes infectados, sino que estarían utilizando radiografías en las que no había ningún tipo de patología, o pacientes infectados de una neumonía común, y en otros casos de coronavirus. Es decir, para los que ya sepáis algo de aprendizaje automático, esto lo que se traduce es en un dataset desbalanceado. Seguramente hayan tenido estas dificultades, y llegar a estos resultados me parece algo muy bueno, desde luego. Más medidas que ha estado utilizando China para frenar el virus es el concepto de la supercomputación, que vamos a hablar de esto en los tres países de los que trata esta presentación, ¿vale? Lo que se hace es, con superordenadores, utilizarlos para ejecutar complejas
operaciones que tardarían años, incluso en equipos comunes como en este caso para desarrollar fármacos que acaben con el virus. Y como ya había mencionado anteriormente, otro de los usos de la visión artificial, que evidentemente necesita de muchísimos datos para funcionar bien, que en este caso lo ha llevado a cabo Baidu, que para que os hagáis una idea es el Google de China, es decir, es el buscador que más se utiliza allí, es medir la temperatura a personas en zonas públicas, pudiendo incluso analizar 200 personas por minuto, con una desviación de medio grado. ¿Vale? Estoy seguro que al igual que era un 96% el porcentaje de precisión del sistema de Alibaba Cloud, en este proyecto seguro que también ya se ha ido reduciendo ese margen de error de medio grado. Esto es lo que he ido recopilando sobre China para traerlo aquí. Y sobre Estados Unidos, yo vamos, lo caracterizaría por la alianza de las compañías, ¿vale? Porque se ha gestado quizás la alianza más grande que se ha realizado dentro de dos gigantes tecnológicas, ya que Apple y Google se han generado una alianza para desarrollar proyectos en los que poder gestionar la movilidad dentro de Estados Unidos de forma voluntaria, que ahora vamos a hablar de esto más en detalle. Pero sobre todo porque se han juntado estas dos compañías, y es que todo el mundo tiene un móvil con Android o todo el mundo tiene un móvil de iOS, ¿vale? Apple o Google. Y esto es así en prácticamente el 100% de todos los smartphones a nivel de Estados Unidos en este caso. Y evidentemente dentro de Google tenemos Google Maps, en Apple tenemos la aplicación de mapas. Si prácticamente el 100% de los ciudadanos de Estados Unidos tienen estos dos tipos de sistemas operativos, traducido a datos significa tener casi la totalidad de los datos de ubicación de todos los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, además de esta alianza, Google lo que ha hecho por su parte es ofrecer informes de movilidad que muestran datos anonimizados, ¿vale? Aquí ya, si habíamos visto que en China directamente estaban asociados a una persona a los datos, aquí ya hablamos de anonimización de datos, que es muy importante. Lo que se está haciendo con estos informes de movilidad es mostrar a través de geolocalización en ciertos espacios públicos cómo ha ido variando el consumo de los ciudadanos de Estados Unidos y de todo el mundo, ¿vale? Porque eh, si accedéis posteriormente al enlace que tenéis ahí disponible, vais a ver que podéis seleccionar el informe de movilidad de cualquier país, ¿vale? Tanto de España como de cualquier ciudad de Estados Unidos, que ahora voy a mostrar un poquito más de ello, ¿vale? Esto es lo que tendríamos al abrir la página web, en concreto a la imagen de la derecha, esta de aquí, refleja datos de la ciudad de Estados Unidos que más ha sido afectada por el virus, en este caso Nueva York, y se puede ver cómo en la categoría pues, en la que se encuentran, por ejemplo, las grandes superficies, cines, teatros, etcétera, los datos de consumo han bajado más de un 51%, en farmacias y supermercados han bajado un 10%, y casualmente en parques o zonas verdes el consumo de los datos de geolocalización, es decir, donde más se pueden detectar personas, y es ahí en parques donde ha crecido un 63%. Ahora me vengo a la imagen de la izquierda y aquí quería hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Donde pone Download Global CSV. Podéis descargar todo el CSV con la información de estos informes de movilidad. ¿Y por qué hago un paréntesis? Porque de cara a los TFM de los alumnos del máster de Big Data, descargué este CSV, genera más de 300.000 filas con información de consumo de diferentes sectores, como podéis ver en la imagen de la derecha, prácticamente de todos los países del mundo. Como podéis ver aquí, la última información actualizada era del 6 de mayo y los datos empezaban a partir del mejor de los casos del 15 de febrero, con lo cual hay bastantes datos por si queréis realizar un análisis. Igualmente, deciros a todas las personas que precisamente no estén
interesadas en realizar un TFM, sino que simplemente consultar los datos de movilidad de su país. Lo que genera esta página web al final es un PDF donde se puede leer todo el informe de movilidad que proporciona Google en diferentes sectores de un país. Como decía anteriormente, dada la cooperación mundial entre gobiernos y diferentes compañías, Apple y Google han apostado por lanzar una alianza para permitir el uso de la tecnología Bluetooth para ayudar a los gobiernos a reducir esta propagación del virus, ¿vale? Garantizando, como decía antes, la privacidad del usuario, ¿vale? Datos anonimizados. Durante este mes, ambas compañías, Google y Apple, van a lanzar APIs para permitir la interoperabilidad de dispositivos Android e iOS, ¿vale? Para estandarizar el uso de las aplicaciones especiales que está lanzando cada país sobre la salud pública. Y aunque todavía no estamos en el caso de España, me gustaría aquí remarcar que dada la baja penetración de algunas aplicaciones móviles en referencia al coronavirus, de, una de las grandes, vamos, de las características de este proyecto es que es posible que se lance una aplicación en nuestro smartphone automáticamente cuando ya se haya actualizado el teléfono, venga preinstalada una aplicación que haya desarrollado el gobierno para hacer un seguimiento del coronavirus. ¿Vale? Esto se va a realizar en todo el mundo. Y durante los próximos meses van a trabajar en una plataforma voluntaria de rastreo, es decir, no se va a acceder a tus datos de ubicación a no ser que tú quieras, ¿vale? Lo que se va a hacer es rastrear contactos en base a Bluetooth. Esto es muy similar a lo que ha realizado el gobierno de Corea del Sur y ahora lo vamos a ver un plan europeo y es que si una persona está infectada se mandan señales Bluetooth, ¿vale? Mensajes para advertir a esas personas que tengan la aplicación instalada de que cuidado hay una persona que, que ha dado positivo y podrías estar infectado. ¿Vale? Y para finalizar sobre Estados Unidos, al igual que China, también se está apostando mucho por la supercomputación y me gustaría resaltar el proyecto que está impulsando IBM junto con otras organizaciones gubernamentales como la Casa Blanca, el Departamento de Energía, etcétera, ¿vale? Han alcanzado una nueva alianza, ¿vale? Un nuevo acuerdo para crear un superordenador que entre todas las características que veis ahí, me gustaría resaltar una, y es el número de núcleos, ¿vale? 775.000 o más. Este ordenador sobre el que estoy realizando la presentación ahora mismo tiene solo 4 núcleos. O sea, imaginaros la capacidad de cálculo que puedes llegar a obtener con una máquina semejante. Aunque no viene en la presentación, gracias a este proyecto que ya está en marcha, ya se han conseguido obtener 77 posibles eh, muestras que puedan dar uso a futuras vacunas o fármacos contra el coronavirus. Seguramente también sean más, es decir, está constantemente este proyecto en marcha. Y el objetivo de IBM y de estas otras empresas y agencias gubernamentales es realizar complejas operaciones y cálculos en epidemiología, bioinformática y modelado molecular, que como ya decía, han conseguido obtener 77 compuestos o más que puedan servir en la lucha del coronavirus de forma efectiva. Y comenzando por España, me gustaría hablar primero algo que no tiene tanto que ver con España, sino que es un proyecto a nivel europeo, pero en el que se encuentra España, ¿vale? Que es el del rastreo de proximidad paneuropeo de privacidad, ¿vale? Ahí tenéis la web de este proyecto, que es de código abierto, y lo que busca es de forma voluntaria procesar datos de los smartphones de la Unión Europea, donde también se van a estar enviando señales Bluetooth, muy similar a lo que ha hecho Corea del Sur, muy similar a lo que está haciendo Apple y Google, y que respeta el anonimato de todos los usuarios y no usa información personal, ¿vale? Como digo en el último párrafo, el objetivo es que si una persona se infecta, se manda una señal por Bluetooth, mandando un aviso a las personas que hayan tenido contacto con esta persona desde que se descargaron la aplicación. Esto es muy importante. Esta es lo que es la arquitectura, por así decirlo, de la aplicación que se está realizando en Europa, ¿vale? Donde se está teniendo en cuenta toda la información epidemiológica de todos los países de la Unión Europea que estén adscritos a este proyecto. Y muy importante también, este módulo de aquí,
el de protección de datos, ¿vale? Hay muchas leyes diferentes de protección de datos, aunque está la de marco europeo, pero es muy importante garantizar este anonimato de las personas si lo están, y más si lo están realizando de forma voluntaria. Ahora ya como tal, sí que me gustaría hablar de noticias de España. Y es que a nivel nacional también están surgiendo aplicaciones y otras iniciativas para hacer frente al virus, a la pandemia. Por el momento, las aplicaciones móviles, ¿vale?, para teléfono que han ido surgiendo son de autodiagnóstico de la enfermedad. Una de las más tempranas en aparecer fue la de asistencia de COVID-19, que comenzó su uso en la Comunidad de Madrid. A día de hoy ya es a nivel nacional, ¿vale? Se la puede descargar cualquier persona para tener un autodiagnóstico y consejos para realizar sobre esta pandemia. Uno de los motivos, aseguran desde la propia web de la Moncloa, que es donde se ofrece la información de esta aplicación, es que el uso uno de los motores de la creación de esta aplicación ha sido descongestionar el uso de los teléfonos de atención sanitaria dentro de España. Al principio solamente de la Comunidad de Madrid. ¿Vale? ¿Cómo funciona esta aplicación? Aunque seguramente ya a estas alturas muchas personas la tengan instalada en su teléfono. Funciona, tiene ciertas partes comunes con la del código QR de China, salvando las distancias del uso que se hace de los datos de posicionamiento, pero lo primero que hace es solicitarnos información personal, ¿vale?, y de salud sobre ciertos, ¿vale?, por ejemplo, si tenemos fiebre o todos estos síntomas comunes del coronavirus. También incluye un acceso voluntario del usuario o del ciudadano, en este caso, al GPS para personalizar las respuestas y los planes de acción que recibimos en función de la comunidad autónoma en la que estemos. Los datos como tal no se van a utilizar para comprobar la eficacia del confinamiento, es decir, simplemente para uso informativo. Posteriormente, cuando esta pandemia finalice, desde el Gobierno de España aseguran que estos datos se van a anonimizar y que se van a utilizar para fines estadísticos o fines de investigación o plantear políticas públicas en un tiempo como máximo de 2 años, ¿vale? Hay muchas más aplicaciones. En este caso he querido mostrar una que empezó en Madrid y que ahora ya es a nivel nacional. Casi cada comunidad autónoma tiene su propia aplicación, incluso algunas de ellas muy bien valoradas, como vi hace poco sobre la del Gobierno de Valencia. Existen otras aplicaciones, como la de Stop COVID-19 CAT, que en este caso el uso del GPS es obligatorio, pero no para fines informativos, sino para ofrecer a las autoridades información de cómo se está distribuyendo o expandiendo el virus. ¿Vale? Más medidas que está utilizando España referente al Big Data. Como decía anteriormente, aunque no lo muestre o no lo nombre constantemente, el uso de utilizar una aplicación involucra estar utilizando soportes como bases de datos u otras herramientas que garanticen el flujo de los datos de forma constante. De esta manera ya estamos hablando de Big Data. Entonces, otro de los usos para frenar esta pandemia es estudiar cómo ha evolucionado el consumo del país. Esto ya no es una medida paliativa del virus, sino una medida para estudiar cómo está afectando el virus a España. Desde BBVA Research han lanzado recientemente un informe sobre seguimiento de la crisis del COVID-19 con datos de transacción de alta resolución, ¿vale?, en el que se han utilizado datos producidos por compras de tarjeta bancaria desde 2019 hasta, el día de hoy, en el que podemos ver cómo ha evolucionado el consumo de los españoles y que ahora lo vamos a ver más gráficamente, cómo ha caído prácticamente todos los sectores, salvo en el, como era de esperar, en el de alimentación. Y en términos generales, desde BBVA Research en este paper aseguran que el consumo, el uso que está haciendo el español de una tarjeta bancaria es prácticamente la mitad. Es decir, el consumo se ha reducido a la mitad en lo que a tarjeta bancaria se refiere. ¿Vale? Estos son imágenes extraídas del propio informe de BBVA. Y aquí podemos ver, muy similar a los informes de movilidad de Google, ¿no?, cómo eran los datos de
de geolocalización donde se concentraban más las personas, más o menos los datos eran estables y esta línea de discontinua roja inicial indica el inicio del confinamiento. Como podéis ver, esta línea marrón de aquí indica residencial, personas en casa. Como os ha disparado evidentemente este indicador. La imagen de la derecha lo que indica es el número de transacciones que realizamos en España y luego vemos como cuando comienza el confinamiento cómo han caído esas transacciones de una forma drástica, hasta los puntos como aseguran desde BBVA de prácticamente la mitad, al menos en lo que a tarjetas bancarias se refiere. Evidentemente, para generar estos informes hayan estado utilizando técnicas de ciencia de datos y de Big Data para analizar toda la información, todos los datos que tenían y que tienen sobre referentes a tarjetas bancarias. Y aquí, en esta imagen, es lo que había mencionado con anterioridad, que prácticamente todos los sectores han caído, salvo salvo el de la alimentación, donde prácticamente se ha doblado, ¿vale?, este sector desde que comenzó el confinamiento. Y en este caso estábamos analizando ahora mismo el consumo y uno de los sectores que más que más va a sufrir con la crisis, tanto la que está sucediendo ahora como la que va a venir después, es uno de los que más ingresos producen en España y es el del turismo. Evidentemente, tanto los gobiernos como empresas están tratando de crear iniciativas y otros proyectos para minimizar las pérdidas. Concretamente, he encontrado aquí mucha información sobre la Comunidad Valenciana, ¿vale? Desde hace ya varios años llevan trabajando en el concepto de destino inteligente. Tiene como objetivo utilizar herramientas digitales, entre ellas, evidentemente, el Big Data, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, para captar turistas y gestionar estos flujos de visitantes locales a las playas. Evidentemente, y dada la crisis actual y que vamos, las restricciones de movilidad, que nadie va a poder viajar a otros países salvo algunas excepciones, este turismo de este año, concretamente de este verano, va a ser a nivel nacional. Por tanto, va a haber un mercado muy limitado y que va a haber una grandísima competencia entre diferentes destinos nacionales. Por lo tanto, saber utilizar la tecnología para saber captar los clientes va a ser clave, especialmente dentro de este verano. Esta es, por así decirlo, el marco de referencia, no es una arquitectura ni mucho menos, es el modelo de referencia que sostiene sobre el destino inteligente de la Comunidad de Valencia. Me gustaría detenerme aquí, dentro de los módulos que componen este proyecto, este concepto de destino inteligente, y es aquí en sistemas de información, donde ya vemos que entra la inteligencia de negocio y los datos abiertos, bases de datos públicas y el Big Data. A mí me gustaría mencionar la parte de la innovación porque es bastante probable que si no estuviera dentro de sistemas de información, dentro de la innovación, a día de hoy la Comunidad de Valencia también estaría hablando ya de ciencia de datos o sobre todo de inteligencia artificial. Y aquí vemos todas las aplicaciones que esperan, eh, vamos, toda la aplicabilidad que puede tener el desarrollar este proyecto de destino inteligente. ¿Vale? Dentro de, o muy similar a este proyecto de destino inteligente, surge otro concepto del que voy a hablar ahora en la siguiente diapositiva, que es el de playa inteligente. Y es que es muy probable que haya que mantener una distancia de seguridad en las playas, ya lo estamos viendo en medios locales o a nivel nacional, que se están lanzando avisos de que no se va a poder desarrollar el verano como en cualquier otro año, sino que va a haber una serie de restricciones. Y para ello están surgiendo algunas iniciativas, como puede ser que un bañista pueda reservar un espacio en la playa durante un periodo de tiempo a través de una aplicación móvil, ¿vale? Que puede ser a través de un código QR o, como en algunos casos que he leído de playas de Galicia, si quiere establecer cuadrículas de 3x3 para garantizar esta distancia de seguridad dentro de las playas.
Siguiendo con la Comunidad de Valencia, se han estado recopilando durante años información de clientes que han visitado la Comunidad de Valencia para realizar segmentación de clientes y orientar estas campañas en redes sociales de forma personalizada, ¿vale? Esto tiene que ver también mucho que ver con el destino inteligente que mencionábamos antes. Y propiamente dicho, el concepto de playa inteligente no es algo nuevo, evidentemente, ya se lleva años trabajando, además desde que se lleva tratando de optimizar y de crear proyectos en torno a las Smart Cities. Aquí el Internet de las cosas tiene mucho que ver, y es que se utilizan sensores para enviar y recibir datos para poder hacer frente a posibles avisos o incidencias, ¿vale? Esto evidentemente no es nuevo, pero dadas las circunstancias actuales va a crecer muchísimo la financiación y el número de iniciativas que surjan en cuanto a estos conceptos inteligentes de playa y destino inteligente. Además, estas playas van a utilizar geolocalización y coordinación de diferentes servicios de emergencia, una monitorización constante, es decir, en cada módulo, por ejemplo, de calidad, de seguridad, cada módulo que tengan estas aplicaciones va a haber Big Data ahí detrás, porque van a ser datos en tiempo real que tienen que estar fluyendo de un módulo a otro, de una aplicación. Evidentemente, también se quieren incluir zonas Wi-Fi. Ya existe esto dentro de algunas playas de España, puntos de carga o promociones personalizadas, algo que tiene que ver con lo que he mencionado antes de la Comunidad Valenciana. Estas promociones personalizadas quieren decir que si tú estás en un segmento de cliente con un cierto interés, te van a ofrecer un producto en función de los servicios que pueda tener una playa, ¿vale? Aunque la imagen no es muy nítida, tanto esta como la siguiente, que he obtenido sobre la Comunidad Valenciana, en el concepto de playas inteligentes, aquí podemos ver toda esa influencia del Internet de las cosas, que evidentemente también está muy ligado al Big Data, ¿vale? Aquí podemos ver sensores, localización wearable, es decir, vamos a estar posicionados quizás a través de pulseras inteligentes, otras iniciativas que quieran desarrollar desde las comunidades, drones de vigilancia, etcétera, ¿vale? Videovigilancia, muchísimos elementos que componen este modelo gráfico de las playas inteligentes. Y a nivel de servicios, aunque de nuevo la imagen no es la mejor, ¿vale? No estaba disponible de forma más nítida, me gustaría hacer especial énfasis aquí. Es que para ofrecer todos estos servicios para los usuarios de una playa, para los visitantes, en general, para cualquier usuario que esté en una playa, se va a utilizar Big Data para monitorizar todos los datos que se generen en una aplicación, realizar su análisis y posteriormente hacer una toma de decisiones, ¿vale? Y bueno, ya prácticamente estamos terminando, pero me gustaría aquí volver a mencionar el tema de la supercomputación, y es que en el Barcelona Supercomputing Center están utilizando un supercomputador que ya lleva varios años utilizándose en España, bueno, salvando las distancias de las actualizaciones que se realizan sobre este ordenador, que tiene el nombre Mare Nostrum, y se está utilizando para realizar diferentes ensayos médicos contra el COVID-19. Está utilizando bases de datos públicas, analizando diferentes cepas y mutaciones tanto de humanos como de animales, ¿vale? Para generar secuencias tridimensionales de la proteína que está causando el virus a través de la secuencia del genoma del propio virus. Como decía antes, utilizando para ello bases de datos públicas. Y en lo que respecta a estos tres primeros bloques, esto es todo, ¿vale? Sobre noticias de cómo está utilizando el Big Data tanto España, Estados Unidos o China. Y aunque no son muchas conclusiones, ¿vale? Me gustaría hacer hincapié en ellas, y es que ya hemos visto, sobre todo en Estados Unidos, que la cooperación está siendo clave, no solo a nivel de gobierno o de país, sino también de empresas y organizaciones que están ayudándose entre sí para hacer frente a esta pandemia. Un ejemplo claro y que tiene bastante que ver con lo académico, especialmente también para los alumnos del máster de Big Data, siempre que entráis últimamente en Kaggle, además de que han abierto un proyecto específico para ayudar a subir modelos propios de un usuario para ver las predicciones sobre el virus y otros cuadros de mando también. Si queremos acceder a datos, a datasets en este caso, ha crecido muchísimo
prácticamente monopolizando todos los datasets que surgen actualmente son relacionados con el virus. Es decir, está habiendo una cooperación a nivel mundial para poder frenar el virus y conocer también de primera mano que, cómo nos afecta este virus, y etcétera. Esto no es ninguna opinión personal, simplemente me gustaría dejarlo como debate, ¿vale? Y es que quizás viendo el éxito que tienen en China, este uso de los datos de geolocalización, quizás se pueda estudiar hasta dónde llegan los límites de, en este caso, de la RGPD, de la Ley de Protección de Datos, tanto de España como de cualquier país, especialmente en este caso estoy hablando de Europa y Estados Unidos. En casos excepcionales como este, al igual que se decreta un estado de alarma, que también haya ciertas excepciones en un caso de alarma en lo que respecta a nuestros datos. Evidentemente, si podemos garantizar la anonimización de los datos, perfecto. ¿Vale? Y es muy importante que se siga incentivando tanto la investigación, ¿vale? Para que no solamente cuando acabe el coronavirus esto se quede ahí, sino pueden venir más enfermedades y muchos de los modelos que se están utilizando pueden servir para otras enfermedades, para utilizar otras enfermedades ya conocidas, otras que puedan venir, nuevas cepas del coronavirus, etcétera. Y en general todas estas tecnologías giran en torno al dato, por lo tanto es muy importante que las instituciones sigan apostando por estas tecnologías. Y bueno, antes de las preguntas, me gustaría aquí compartiros algunas referencias bibliográficas que he utilizado para la presentación. En especial, eh, ¿vale? Esto de aquí, el paper de investigación de BBVA, que podéis descargar desde este enlace el PDF sobre toda la investigación que han realizado del consumo de España desde que empezó la crisis. Y los informes de movilidad de Google están en esta diapositiva y también en la que precisamente hablo sobre estos informes. ¿Vale? Que para que descarguéis estos PDFs de si tenéis curiosidad sobre un país en concreto o solamente en España, porque además, por ejemplo, en el ejemplo que he mostrado sobre Estados Unidos, no funciona únicamente a nivel de país, sino que también puede funcionar en el nivel de estado o de ciudad. Ya hemos visto que mostraba solo del de Nueva York, ¿vale? No el de todo Estados Unidos. Y por mi parte esto es todo. Espero que os haya resultado interesante la presentación, donde hemos visto muchas, ¿vale? Cómo se involucra no solo el Big Data, sino muchos tipos de tecnologías para frenar el virus y nada, esto es todo. Y podéis preguntarme lo que queráis. Para deciros también que tenéis disponible la, la presentación en formato PDF para su descarga y que podáis verla después. De nuevo agradeceros a todos los que estáis aquí a estas horas de la tarde y bueno, por el momento veo que no llegan muchas más dudas. Me gustaría que preguntarais si tenéis alguna duda, alguna inquietud sobre cómo están actuando los gobiernos en consecuencia de esta crisis sanitaria. Bueno, veo por aquí eh, unos cuantos alumnos del máster. Espero que ya que estáis en el máster de Big Data os haya resultado interesante esta masterclass. Y bueno, en vista de que no llegan preguntas, vamos a dejarlo
un poco Juan más Manuel, y sí. sí que tienes preguntas, no sé por qué no las puedes ver, pero en el... Vale, me dicen que sí tenemos preguntas, pero... Vale, espera que te las... Dame un momento. ¿En el panel de preguntas no tienes ninguna? Vale, perdón, estaba visualizando otro panel. No te Vale, preocupes, no te preocupes. vale, ahora sí. Parece que veo por aquí algunas preguntas. Vale, vale, muchas gracias a todos los que estáis preguntando. Voy a iros contestando ahora. Vale, me pregunta por aquí Juan David hace ya un rato sobre la geolocalización en China con los códigos QR de la población. ¿Es estrategia de Big Data? No como tal, ¿vale? Pero como decía anteriormente, dentro de muchas diapositivas de la presentación, eh, no se tiene por qué mencionar el Big Data para que esté presente dentro de un proyecto. Es decir, como tal, un código QR no tiene por qué, vamos, no tiene por qué que estar ligado al Big Data. Simplemente es un código QR. Quizás si se está realizando, por ejemplo, en China un almacenamiento masivo de esos códigos QR que además tienen que actualizarse, sí estaríamos hablando de Big Data. Pero sobre todo lo que es más interesante es que a través de ese código QR se está realizando los estudios de geolocalización, que ahí sí que estamos hablando de Big Data, ya que son en tiempo real muchísimos datos masivos. Vale. Manuel Ariza me pregunta, buenas tardes, ¿cómo se graba el que una persona esté infectada? Bueno, como decía, sobre el código QR puede haber algunos casos asintomáticos que se estén detectando desde el código amarillo y sobre todo del código QR. Es decir, y además, como se están cruzando datos de diferentes agencias gubernamentales, si dentro de un hospital un paciente va positivo que tiene asociada una información personal, evidentemente también tendrá lo más seguro, ya que prácticamente lo ha descargado muchísima gente en China, esta aplicación del código QR, ¿vale? En el momento que esté infectada, también se va a avisar a, a sus contactos más cercanos, ¿vale? Y si con los datos de geolocalización, si ha estado yendo, por ejemplo, dentro de las restricciones que hay, por ejemplo, a la compra o a la farmacia, si se ha cruzado con N personas, en el momento que se detecta ese positivo, se puede avisar a todas las personas con las que se ha cruzado, dado que en China se tiene esa grandísima cantidad de datos para prácticamente todas las personas. Sobre la segunda pregunta de cómo se garantiza la ley de protección de datos, eh, evidentemente, esto ya claro no tiene nada que ver con China, sino desde a nivel de Europa, de España. Em, los datos, aunque hay algo que nos puede hacer dudar y es que desde el gobierno, con la aplicación de asistencia COVID-19, garantizan de que cuando termine la pandemia van a anonimizar los datos, vale, pero ¿cuándo va a acabar la pandemia? O sea, ¿cuándo nos va a avisar el gobierno de que la pandemia ha acabado aquí? Ahora vamos a anonimizar nuestros datos y los vamos a utilizar como máximo, una vez que estén anonimizados, como datos agregados para 2 años, ¿vale? En ese caso puede ser un poco dudoso. Sobre otras iniciativas como el proyecto europeo, en el que en el que al final se quieren estar enviando señales por Bluetooth, directamente se está garantizando la ley de protección de datos dentro de los módulos de las arquitecturas de estas aplicaciones. Vale, por aquí veo que os ha gustado. De nada. Eh, Raúl me hace una pregunta muy interesante, ¿vale? Estuve investigando, no solamente a nivel de internet y de diferentes fuentes, intenté, de hecho me descargué WeChat, pero en el momento que asociamos nuestra cuenta a España, por nuestro número de teléfono, pues no vamos a poder generar ese código QR. También estuve investigando un poco si desde aquí, desde España, podíamos acceder a Alipay Health Code, ¿vale? Que es la que más ha crecido respecto al código QR. Tampoco pude tener acceso para descargarme la aplicación de China. Vale, por ahí.
Vale, Andrés también me hace una pregunta muy interesante y es que ¿por qué, a pesar de tener tanta información desde finales de 2019, no se ha atajado mejor? Eh, Evidentemente esto ya es primero las resoluciones o las conclusiones que tome cada gobierno en función de estos avisos que se estaban dando, primero desde desde la startup Blue Dot, desde la OMS, incluso a finales de diciembre. Además de Blue Dot, también he estado leyendo que hubo otras empresas que también dieron avisos ese día, investigadores que incluso sin hacer uso de de la inteligencia artificial también dieron avisos ese día. Y en este sentido, la verdad es solamente opinión personal, no sé por qué no se hizo caso antes, cuando las cifras crecían de una manera vertiginosa. Y al menos en España, porque por ejemplo, Corea del Sur, Rusia, me parece que Hong Kong, o sea, en países cercanos, sobre todo cercanos a China, se ha utilizado, vamos, se han desarrollado aplicaciones muy similares a a las de China. Incluso el gobierno de Corea del Sur eh, aseguraba que podía ofrecer a cualquier gobierno del mundo el código de la aplicación que habían creado ellos, que evidentemente iban con bastante ventaja respecto a países como Italia, España, Francia. Eh, Esto pues, no sé si se habrá desestimado, pero ya vemos el resultado de que prácticamente cada comunidad autónoma pues ha desarrollado su propia aplicación móvil. Vale, veo que hay algunas preguntas más. Vale, me dice por aquí Johnny Junior. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los dilemas éticos asociados al uso de Big Data? Sobre todo la anonimización de datos. Eh, por ejemplo, dentro de una de las conclusiones que planteaba, que es una conclusión abierta de la presentación, si establecemos límites más restrictivos en un estado de alarma en lo que a protección de datos se refiere y obligamos a, a la instalación de una aplicación y a tener el GPS de forma obligatoria activado, ¿vale? Es que me han ido llegando más preguntas, lo siento. Si no, he perdido tu pregunta, vale. Estos dilemas éticos, en el caso, como decía, de tener ya preinstalada o una obligación de instalar una aplicación, evidentemente dentro del uso del Big Data no sería como tal, porque no es Big Data como tal instalar una aplicación, sino la anonimización de esos datos, ¿vale? Que, como decía anteriormente, ¿cuándo va a acabar la pandemia? ¿Cuándo vais a anonimizar nuestros datos? En China también se preguntan de cuando esto acabe, ¿vale? ¿Qué va a pasar con esas bases de datos? Además, son gigantes y que tienen empresas que son gigantes tecnológicos en China. Es decir, hay muchos dilemas éticos asociados, pero por lo general todo tiene que ver con la información personal, que no tiene que ver solamente con un nombre o un DNI. También es información personal que yo he estado visitando una calle a cierta hora, es decir, los datos de geolocalización. Vale. Por aquí me pregunta Juan, ¿cuánto tiempo se demora la construcción de una ciudad inteligente con la población de Madrid? En cuanto a ciudad inteligente, diría que años, porque se llevan años realizando proyectos involucrados con Smart Cities en ciudades como Madrid y muchísimas ciudades ya del resto del mundo. Pero, ¿cuánto se demora la construcción? Lo dejaría como una pregunta abierta porque evidentemente es algo sobre lo que se sigue trabajando. Si la pregunta va más enfocada a, a un destino inteligente, como lo que está haciendo la Comunidad de Valencia, llevan 4 años haciéndolo, ahora evidentemente van a acelerar esto muchísimo, que esté listo para este verano un proyecto sólido de destino inteligente, donde esté todo cerrado y qué servicios ofrecer, qué datos recoger, ¿vale? Qué sensores utilizar para garantizar el bienestar del ciudadano y su seguridad, pues evidentemente años también. O sea, por mucho que se quiera correr ahora
que haya muchos proyectos no se va a hacer de la noche a la mañana. Raúl me pregunta si he encontrado algún estudio interesante de redes sociales en Twitter durante la cuarentena. La verdad es que no, todo lo que he podido encontrar es lo que tenéis aquí. Sobre todo uno de los más interesantes es el informe de BBVA sobre el consumo y los informes de movilidad de Google. La verdad que son muy interesantes y si lo que se quiere es estar explotando datasets, da bastante juego, son muchísimas filas. Tampoco es que estemos hablando de Big Data, pero da para hacer un proyecto de ciencia de datos perfectamente. Pero concretamente sobre Twitter, no, de hecho, no apenas utilizo Twitter. Y por aquí tengo una última pregunta. Me pregunta Eduardo, ¿qué opina del Big Data como riesgo para la privacidad, intimidad y protección de datos de las personas? ¿Realmente el concepto de anonimización existe en Big Data? Muchas gracias por la masterclass. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Como tal, si existe, si se puede garantizar la privacidad y la intimidad, la protección de datos en personas, esto depende de dos factores y el primero, muy importante, es la propia persona, ¿vale? Y es que, salvo contadas excepciones, por ejemplo, cuando tenemos una aplicación, por ejemplo, de Android, lo que estamos haciendo es asignar unos permisos. Muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta de lo que estamos haciendo es que en el momento que asignamos esos permisos eh, ya estamos generando datos que pueden ser utilizados para un posterior análisis. Entonces, ese factor es muy importante de la propia persona para garantizar su propia privacidad y luego de las empresas. Saber hasta dónde quieren llegar y evidentemente que se anonimicen los datos al máximo y por supuesto que todas estas iniciativas del gobierno del dato, ¿vale? Muchas tienen que ver actualmente con la inteligencia artificial, es decir, hasta dónde puede procesar datos para obtener resultados que, que vayan prosperando rápidamente, porque muchas veces no se va a poder, o depende de la empresa, no se puede garantizar incluso la protección de datos. Es decir, a nivel de gobierno sí que debería siempre garantizarse una protección de datos de las personas y más en un país como España, donde tenemos, donde tenemos la GRPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos, etcétera. Y por aquí creo que no me he olvidado de contestar a nadie. No. Vale, sí, tenía una pregunta por aquí de Darío. La aplicación de Cataluña que obliga a utilizar el GPS, entiendo que anonimiza los datos. Si no, iría en contra de la GRPD. Evidentemente, sí, están anonimizando los datos como tal. No, lo que quieren, no es lo que quieren ver si, por ejemplo, yo, Juan Manuel, ha estado, pues, en este caso vivo en Madrid, ha estado moviéndose en el transporte público y ha dado positivo en coronavirus. Lo que quieren es ver si una persona con un número de identificación que puede estar anonimizado, el típico ID de una base de datos, donde se ha estado moviendo para ver si ha dado positivo, de qué forma se ha distribuido el virus. ¿Vale? No tiene nada que... se garantiza la anonimización de los datos por parte de la aplicación de Cataluña. Y, vale, por aquí ya han llegado algunas dudas más. Vale. Es interesante cómo se plantea salvar la industria del turismo, pero alguna idea sobre cómo la industria inmobiliaria podría aprovechar esta emergencia de la información, quizás con simulaciones 3D, apuntando los targets adecuados para realizar la venta. Esto, si no he dicho el nombre, me lo pregunta Marco. Evidentemente, sobre todo la última parte que acabas de decir, targetizar a un cliente o segmentarlo en este caso, por ejemplo, tratando de redes sociales o de cualquier forma que podamos saber si un cliente tenía pensado adquirir una casa, tratar de ofrecerle alguna oferta o ser conscientes como empresa de que esta persona quiere comprar o alquilar una casa dentro del sector inmobiliario, porque además este sector va a tener un golpe muy fuerte, no solamente el turismo. Eh, si, por ejemplo, dentro de segmentación de clientes lo que va a hacer la Comunidad de Valencia es que te lleguen ofertas personalizadas, cualquier sector, no solamente el inmobiliario o el de
turismo pueden hacer lo mismo, es decir, utilizar la ciencia de datos y el Big Data para poder targetizar a las personas, maximizar beneficios. Respecto a simulaciones 3D, que es la otra parte de la pregunta que no he contestado, aquí en el momento no, no podría servirte de ayuda, no. O sea, entiendo más la parte de targetizar los datos para poder segmentar a los clientes o utilizar otros modelos. O sea, no tiene por qué ser solamente segmentación de clientes. Vale, parece que no van llegando más preguntas. Bueno, disculpad que haya tardado tanto en verlas. Me había equivocado, era la pregunta, era la categoría de preguntas, yo estaba en chat. Y bueno, daros las gracias a todos los que os ha gustado la presentación. Como decía, la tenéis disponible en formato PDF para verla posteriormente. Si queréis profundizar, os he compartido todas, casi, sí, yo diría que todas las referencias bibliográficas que he utilizado para que podáis ver las noticias y nada más. Así que si nos van llegando más preguntas, podemos cerrar. Bueno, pues vamos a cerrar la sesión. De nuevo, al igual que al principio, agradecer a todas las personas que siguen estando ahí en primera línea y que nos están ayudando a recuperar esta llamada nueva normalidad. Evidentemente, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por haber estado aquí esta tarde y nada más. Nos vemos en clase y espero que hayáis disfrutado mucho de esta presentación.